La Escuela de Ciencias de la Administración y la Cátedra de Administración les da la más cordial bienvenida. El objetivo de este trabajo es presentarles a ustedes un ejemplo de una empresa costarricense la cual ha sabido interpretar tanto las amenazas que provee el entorno como las oportunidades que se le presentan. Para ello, vamos a utilizar el método de casos, el cual, como recordamos, tiene 5 elementos fundamentales. Paso número 1, establecer los hechos relevantes. Paso número 2, problema central. El paso número 3, análisis, el cual responde a la pregunta ¿por qué surge el problema central? Paso número 4, alternativas de solución con sus ventajas y desventajas. Y el paso número 5, que es la solución, la instrumentación y las recomendaciones. El servicio de correos como un servicio nacional se establece formalmente hacia finales del año de 1839. Sin embargo, si nos vamos un poco hacia atrás en la historia, ya en años anteriores se evidencia la existencia de un servicio un poco informal de correo entre algunas de las principales localidades del país. No obstante, para efectos didácticos nosotros podemos hablar de que el correo se constituye ya para el año de 1840 formalmente como un servicio de correos. Y así funciona a lo largo del tiempo como un servicio básico al que los ciudadanos tienen derecho a acceder para comunicación. El servicio de correo surge como un servicio que el Estado brinda a la ciudadanía y por lo tanto se da una fuerte inversión para poder hacer que todas las localidades del país, hasta los lugares más recónditos, tengan acceso a la comunicación. Y así se maneja durante todo el tiempo, inclusive durante todo el siglo pasado, como un medio básico de comunicación entre las comunidades y el país con el mundo en general. En 1998, el gobierno de la República decide conformar una sociedad anónima con el nombre de Correos de Costa Rica S.A. y entonces deja de existir Cortel, que era Correos y Telégrafos de Costa Rica, la empresa que hasta ese momento había operado como una empresa del Estado. En esta ocasión, Correos de Costa Rica S.A. es una sociedad anónima que opera como una empresa privada, pero el 100% del capital le queda siempre al gobierno de la República. Se hace una entrega formal de todo el capital que en ese momento tenía Cortel para aquella época, que era una cantidad bastante importante de dinero, y además se le entrega toda la infraestructura en la que había invertido el gobierno en los últimos años para poder darle acceso a toda la ciudadanía al tema de la comunicación. En ese momento empieza entonces la administración privada de Correos de Costa Rica, pero con una gran problemática, y es que la empresa se sigue administrando exactamente igual a como se había administrado Cortel en años anteriores. Y entonces empiezan a generarse una serie de pérdidas importantes para la empresa que hacen que para el año 2009 llegue el punto máximo de inflexión, donde inclusive para esa Navidad Correos de Costa Rica tuvo problemas hasta para pagar los aguinaldos de los empleados. Y ahí es donde exactamente surge la necesidad de sobrevivir y de montar una estrategia diferente y montar una planificación hacia el cambio que permitiera no solamente salir de ese bache, sino también que permitiera generar las utilidades y el crecimiento para poder sostener a la empresa en el largo plazo. La situación de la crisis del año 2009 se empeora o se agrava si tomamos en consideración que es precisamente en la década del 98 al 2009 cuando se intensifica el uso del Internet a nivel mundial. Para ese momento, para el año 2009, los ingresos del correo provenían mayoritariamente de lo que conocemos como servicios tradicionales, y era precisamente el envío de cartas y documentos. Poco a poco ese ingreso venía bajando de forma importante y no se habían tomado las consideraciones necesarias para saber qué se debía de hacer para poder subsistir. Y esto precisamente es lo que motiva al correo en el 2009 a montar una estrategia diferenciada para poder enfrentar no solamente las oportunidades que tenía el mercado en ese momento, sino también para poder dejar de lado todo el lastre que veníamos arrastrando producto de la administración con una visión no adecuada para la época.
En el año 2009 nosotros nos vimos en la encrucijada de qué hacer para poder enfrentar la situación que se estaba dando a nivel del mercado y del cambio en el perfil de los clientes que íbamos a tener que atender. Y entonces empezó todo un análisis del correo para poder hacer una lectura adecuada del mercado y por otro lado poder analizar cuáles podrían ser las ventajas competitivas que teníamos en ese momento para poder enfrentar con éxito el futuro. Ahí fue donde nos dimos cuenta que la principal herencia que nos dio el gobierno de la República en el año 98 había sido la cobertura geográfica. El correo de Costa Rica en ese momento tenía una capacidad de poder llegarle al 100% de la población a través de una cantidad importante de sucursales, más de 100 en todo el territorio nacional, que hacían que por lo menos hubiera una sucursal del correo en cada cantón del país. Aparte teníamos una cantidad importante de flotilla que también permitía el acceso a comunidades incluso de difícil acceso y que hacían que entonces nosotros tuviéramos una ventaja sobre todos los demás en el mercado. Nadie podía tener la cobertura y llegarle al cliente de una forma tan fácil y de forma tan ágil como nosotros. Si bien es cierto, habíamos identificado una cantidad importante de ventajas, por otro lado éramos conscientes de algunas limitaciones que teníamos en ese momento también. Entonces el correo en este momento, por eso yo hablaba de que el formato de flotilla que estamos manejando es muy amplio, porque tenemos que adaptarnos a las condiciones de la localidad donde hay que hacer entrega. Y la entrega ya no son cartas, ahora son paquetes, entonces los formatos tienen que ir creciendo. Antes las cartas se podían llevar en el cajón de una moto, hoy por hoy los paquetes ya requieren o de un cajón mayor o de un carro o de un camión. Entonces nosotros hemos tenido que irnos adaptando a las condiciones que hay en cada uno de los lugares para poder garantizarle a la persona que efectivamente vamos a llegarle hasta su localidad, su casa o por lo menos tener una oficina cerca de su casa que le quede cómodo dirigirse a ella a entregar o recibir algo. A partir del análisis de la información y de las variables que acabamos de mencionar, pues lo que tocaba era introducir en el correo un proceso de planificación estratégica formal, en donde nosotros pudiéramos empezar definiendo con claridad cuál iba a ser la misión y la visión de la organización, en donde se pudiera hacer un análisis completo de FODA, donde pudiéramos ver fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para poder en conjunto, analizando todo eso, empezar a mapear o a dibujar cuál iba a ser la estrategia del correo en los siguientes años y a partir de esas estrategias cuáles iban a ser cada una de las iniciativas vinculadas en los planes de trabajo de cada área para cumplir con los objetivos organizacionales. Desde ese momento, el correo ha invertido en un proceso de planificación estratégica formal bastante robusto, en donde inclusive participa todo el cuerpo gerencial de la organización y la junta directiva, pudiendo visualizar cuáles van a ser las estrategias más importantes que se van a desarrollar y posteriormente toda esa información es compartida con toda la organización de forma tal que cada uno de los empleados de la empresa sepan desde su puesto de trabajo cuál va a ser la participación que cada uno de ellos tiene que hacer para poder lograr los objetivos organizacionales. Con la información suministrada, resuelva utilizando el método de casos. Dentro del proceso de planificación estratégica que hemos seguido en los últimos años, se han establecido 5 ejes estratégicos fundamentales sobre los cuales gira la estrategia de la empresa. El primero de ellos es la innovación. Nosotros nos dimos cuenta de que igual a como lo experimentamos en el pasado, no podemos seguir pensando que el portafolio de servicios que tenemos hoy se va a mantener a lo largo del tiempo. Y entonces, desde hace algunos años hemos empezado a diversificar la cantidad de productos y servicios disponibles para la ciudadanía de forma tal que podamos resolver necesidades diversas de cada uno de ellos. El segundo de los ejes estratégicos es la diversificación. También nos dimos cuenta en algún momento de que los ingresos de la organización estaban concentrados fuertemente en algunos clientes muy grandes y que eso era un riesgo importante que teníamos que manejar para no depender tanto de ciertos clientes que si se iban podían crear un problema a nivel financiero para la organización. Y empezamos entonces a desarrollar toda una estrategia de crecimiento, no solamente en nuevos nichos de mercado, sino en nueva cantidad de clientes. El tercero de los ejes estratégicos es la proyección. Definitivamente una empresa necesita poder decirle al mercado qué es lo que hace y cómo lo hace.
Necesitábamos poder hacerle saber a la ciudadanía quién era el correo y cómo había cambiado, porque muchas de las personas tenían en su mente un concepto de cortel y se imaginaban carteros distribuyendo cartas. Inclusive muchos de ellos se preguntaban cómo es que el correo estaba vivo, sin saber que el correo había tenido un cambio. Entonces empezamos a desarrollar planes de mercadeo para poder llevarle a los diferentes segmentos de la población la comunicación de quién era el correo. Y aquí es importante tomar en consideración que teníamos también que dirigirnos a diferentes perfiles de cliente, y eso implicó el usar inclusive la tecnología y las redes sociales para poder llegarle a la población de una forma diferente. El cuarto de los ejes estratégicos es la satisfacción. Definitivamente la experiencia que el cliente tiene con la marca es la que va a dictar si efectivamente va a querer seguir trabajando con la empresa o no. Y entonces desde esa perspectiva creamos todo un área de servicio al cliente en donde nosotros estamos atendiendo diferentes consultas, inclusive quejas y reclamos de los clientes, que nos dan todo el insumo para poder nosotros definir cuáles procesos internos requieren ser mejorados para poder intervenirlos. El quinto de los ejes estratégicos es la vinculación. También hicimos un análisis y nos dimos cuenta que muchos de los clientes que eran clientes del correo tenían solamente un producto con nosotros. La teoría dice que la vinculación que el cliente tenga con la marca los hace más fieles y también más rentables. Entonces, el reto que teníamos en ese momento era hacer que esa cartera de clientes importante que ya teníamos adquiriera un producto adicional al que ya estaba manejando con nosotros para poder fidelizarlos más con la marca. Una vez que se estableció la estrategia y que ya tenemos claridad de cuáles son los ejes estratégicos que íbamos a trabajar, el paso que sigue es cómo hacemos para que toda la organización camine en función a ese plan estratégico y cómo hacemos que las metas se alcancen. Entonces ahí lo más importante sería que cada una de las diferentes dependencias de la organización haga su propio plan de trabajo alineado al plan estratégico institucional, en donde cada una de esas áreas defina cuáles son las acciones o iniciativas que tienen que llevar a cabo a lo largo del año para poder cumplir con los objetivos que se han planteado. Eso permite que la organización y el personal sepa cuál es su participación dentro del total de la estrategia de la organización, y la forma adecuada de poder garantizar que cada una de las personas tenga la participación que se ha previsto es el establecimiento de metas e indicadores que puedan medir la productividad por cada una de las personas de acuerdo a la función que está desempeñando, y que puedan medir también, por otro lado, la ejecución del gasto que están haciendo del presupuesto que se les ha asignado a lo largo del año. Probablemente la pregunta que todos ustedes se hagan es ¿cuál ha sido el resultado de todo el planteamiento de esta estrategia y el cambio que ha tenido el correo? Hoy por hoy, Correos de Costa Rica es una empresa pujante, exitosa, líder en el sector de logística en el país. Nuestros ingresos y nuestras utilidades han venido creciendo de forma muy importante en los últimos años. Hemos logrado consolidar operación, estamos visualizando nuevas oportunidades en el mercado que estamos seguros que nos van a llevar a ser una empresa líder, no solamente en el mercado nacional, sino eventualmente en el mercado internacional. Nuestra planilla ha estado creciendo de forma importante. Hoy por hoy somos 2.000 empleados, tenemos 112 sucursales ubicadas a lo largo del territorio nacional, tenemos una flotilla propia superior a las 750 unidades en diferentes formatos, tenemos 15 centros regionales de distribución y consideramos que para los próximos años esto puede crecer de forma importante, de forma tal que logramos cumplir nuestra meta de sacar adelante la organización, de garantizarle a la ciudadanía un servicio ágil y oportuno, no solamente en el tema postal, que cada vez es menos, sino en todas las necesidades que vayan teniendo en el tema de logística y de comunicación. A la fecha, Correos de Costa Rica es uno de los principales referentes en materia postal y de correos a nivel latinoamericano, y estamos conscientes de que todo ese esfuerzo que hicimos en el pasado es el que nos está poniendo en esa posición de privilegio. Somos observados desde afuera como un ejemplo a seguir a nivel de administraciones postales y de correos. Estamos conscientes de que existen retos todavía por enfrentar y por venir, pero la experiencia del pasado nos hace sentir confiados en que sabemos cómo enfrentar esa situación y que ya sabemos cómo poder actuar de forma tal que esa amenaza se convierta eventualmente en una oportunidad y en un éxito más del correo. Personalmente yo me siento muy orgulloso de trabajar en esta organización, y como ciudadano del país me siento también muy orgulloso de poder contar con un correo con el nivel de calidad y servicio que tiene Correos de Costa Rica en la actualidad.